Bienvenidas familias a este Clari en vivo de las 3 de la tarde y hoy vamos a hablar sobre los niños que pegan y muerden. ¿Por qué pasa eso y qué podemos hacer nosotros en esa situación? ¿Cómo están? A ver, no llegué a poner, bueno, creo que ahora marché, ¿no? Ya no puedo poner título. Bueno, se enterarán a medida que van entrando. El tema de hoy es niños que pegan. Fue elegido ahí muy justito, en una votación muy justita. Para quienes son nuevos acá por el vivo es horizontal porque en cuanto se termina va para YouTube. ¡Ay, gracias! Yo estoy muy orgullosa también, estoy muy orgullosa de mi trabajo con la sonrisa. Todavía falta. Está al 80%. Pero estoy re contenta con el resultado salado, así, re feliz. Ya me reí un montón, imagínate ahora. Ahora no cierro la boca. Bueno, gente, voy esperando mientras se van sumando y les voy a contar un par de cosas sobre este vivo. Mucha de la información que está ahí, pero sobre todo la frase inicial de este vivo es de este libro, Educar en la Felicidad, de Marta Prada. Así que se los dejo ahí como recomendación. Quienes no lo han leído, léanlo, está muy bueno. No es de ella la frase, pero ella la citó ahí y yo la agarré del libro y la traje para acá. Y les cuento que al final del vivo les voy a contar un poquito sobre el evento que va a haber en Montevideo. El 23 de julio, en unos días nos vamos de viaje para Uruguay. Nos vamos el 15 y nos volvemos para acá el 1, así que va a tener un montón de días allá. Bueno, voy a arrancar. Quienes se sumen después saben que lo pueden ver grabado. Va a quedar grabado acá en Instagram un ratito hasta que lo pase para YouTube, pero después queda el link ahí. Che, suscríbanse a YouTube, en una buena. Suscríbanse, de esa forma el canal crece, los videos se distribuyen más, o sea, propio YouTube me distribuye más y hace que llegue más gente. ¿Está? Porque yo sé que ustedes van y miran los videos, pero suscribirse a YouTube nadie se suscribe, es increíble. Tengo, no sé, poquitos suscriptores cerca de la cantidad de visualizaciones que tienen los videos. Así que yo sé que ustedes miran, bandidas. Bueno, como les decía, el tema de hoy es niños que muerden. Y la primera diapositiva, que es una frase que está acá en el libro de Marta Prada, dice: todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia, y la competencia es el principio de cualquier guerra. Esta frase está en ese libro, pero es de Pablo Lepninsky y es de La Educación Prohibida. Si no la vieron, mírenla, está en YouTube, está también en la página de La Educación Prohibida, en la web de La Educación Prohibida, es de acceso libre, es un documental que muestra otro lado de la educación, un lado más alternativo a la educación que recibimos nosotros, pero que va mucho más alineada con esto de educar para la paz. El problema es que nosotros, no voy a decir todos, ¿no? Pero la gran mayoría de nosotros fue educado para la guerra. Y acá viene la parte principal de este vivo. Cuando hablamos antes de ponerle otra diapositiva, les voy a contar algo. Sobre esto de los niños que pegan, ¿no? Yo recibo como muchos mensajes sobre este tema. Algunas veces es de mamás preocupadas o papás preocupados porque su hijo es el que muerde o el que pega. A veces son bebitos muy chiquititos que cuando empiezan a morder, que a veces muerden la teta o muerden, o los tenés en el hombro y te muerden. Y muchas veces son como al revés, ¿no? Como los padres de las víctimas. Cuando mis hijos han mordido, que obviamente todos los dos mordieron, de hecho tengo una foto, después se la voy a mostrar, de Coti en el momento en que va a morder a Juli, no me dolió tanto o no me activó tanto los gatillos de mi infancia, ¿no? Como este año cuando me tocó ser la mamá del niño mordido. Supongo que a muchas les ha pasado eso.
¿no? Que empiezan el jardín y demás, y sobre todo si empiezan chiquitos, si empiezan cerca de los 2 o 3 años, y llega a casa o sale del jardín con los dientes marcados, así, con el brazo marcado, y sabes que eso duele un montón. Y tendemos en esas situaciones a pensar que es falta de límites. Cuando somos los papás de los niños mordidos, es que el otro niño que no tiene límites, ¿no? Y cuando somos el papá o la mamá del mordedor, es tipo, si yo, no, en mi casa nadie, no se usa violencia. Nosotros jamás le pegamos. Jamás le pegamos. ¿Por qué hace esto? Y ahí vamos. ¿Dónde lo aprendió? Si en casa nadie pega. ¿Se sienten un poco así? Si yo no le pego, si en mi casa nadie pega, ¿por qué me pega? ¿Por qué me hace esto? Entonces les voy a contar. Lo aprendió en el origen de la humanidad. Los seres humanos hemos evolucionado en cuanto a sociedad y hemos evolucionado en cuanto a la tecnología y a nuestra forma de vida, y cada vez tenemos vidas más largas y cada vez vivimos de forma más cómoda. Y cada vez vivimos de forma más cómoda y vidas más largas y con más seguridad, y cada vez soportamos climas más extremos y demás, pero biológicamente no hemos evolucionado tanto. ¿Tá? Hemos evolucionado en cuanto a las herramientas que tenemos como grupo social, pero como individuo no. Y de hecho nuestro cerebro es casi el mismo del hombre de las cavernas. O sea, hemos evolucionado en el desarrollo cerebral muy poco. Y los cambios a ese nivel se dan muy, muy, muy lentos. Entonces no es que los niños de ahora no son como los niños de antes, y los niños de antes somos nosotros chiquitos, o nuestros padres chiquitos, o nuestros abuelos chiquitos. Nuestros abuelos chiquitos y nuestros hijos tienen el mismo cerebro. No hay niños de antes y niños de ahora, somos todos iguales a nivel biológico y de desarrollo. Entonces, ¿dónde aprendimos? ¿Quién nos enseñó esto de pegar? Y la propia naturaleza. Sí. Leyéndome la calma en persona y el Buda acá haciendo, resulta que somos todos violentos. Y es parte de nuestra naturaleza ser violentos, ¿sí? Tenemos un cerebro que de hecho nace muy, muy, muy maduro, porque tenemos una cabeza chiquita que tiene que salir cuando el bebé nace y que se empieza a desarrollar a partir de ahí. Asimismo no crece tanto en tamaño, pero sí crece. Entonces desde que nacemos tenemos nuestro cerebro inmaturo con lo principal que necesita el cerebro cuando ese bebé sale del cuerpo, y es sobrevivir. Lo único que necesitamos es sobrevivir. Y vamos a pasar una buena parte de nuestra vida buscando la forma de mantenernos vivos. Entonces el bebé recién nacido, que se sabe, se reconoce indefenso, y sabe que necesita de su mamá para sobrevivir, aprende o obtiene las herramientas del entorno que le van a permitir sobrevivir. Va a llorar cuando se sienta en peligro, ¿sí? Porque va de esa forma a llamar la atención de su mamá para que lo defienda. Y ese cerebro, que es nuestro cerebro reptiliano, o sea, la parte más primitiva de nuestro cerebro, y que está entrenada para sobrevivir, tiene funciones muy, muy, muy básicas, que son atacar, defenderse y huir. Entonces, ante cualquier situación que nosotros nos sintamos atacados o que nos sintamos vulnerables, o que creemos que tenemos una necesidad y que de eso depende nuestra vida, vamos a atacar. ¿Tá? Somos básicamente en nuestro nacimiento animalitos, bichitos que necesitan sobrevivir. Y entonces vamos a usar esas funciones vitales que nos van a ayudar a llegar a la supervivencia, hasta que pasa algo, y es que nuestro cerebro empieza a madurar. Cuando nuestro cerebro empieza a madurar,
empieza a madurar el neocórtex, que es esa parte más racional del cerebro, la parte que tiene las funciones ejecutivas, o sea, la parte que puede hacer deducciones, que puede sacar conclusiones, que puede hacer un resumen, que puede entender una metáfora, que puede conectar con el razonamiento más lógico, ¿sí? Desprenderse del instinto de supervivencia, pasar por nuestras emociones, que es el cerebro límbico, y entonces sí conectar con la parte racional del cerebro. Lo jodido de esto es que esa parte del cerebro, el neocórtex, empieza a madurar bastante más adelante que los 2 años o que los 3 años. Empieza a madurar cerca de los 4 años y termina su maduración. Empieza a los 4 años, no significa que ya está, que a los 4 años ¿se entiende esto? Empieza a los 4 y termina a los 24. De hecho, ahora hay estudios que dicen que ni siquiera es a los 24, que nuestro cerebro sigue madurando hasta los 30, gente, hasta los 30. Entonces, un montón de veces nos encontramos en situaciones en que le pedimos a un niño de 3 años que actúe como debería actuar un adulto de 30, siendo que, no sé ustedes, pero yo conozco un montón de adultos que realmente pegan cuando se enojan. Lamento que sea así. O cuando se sienten vulnerables, o cuando se sienten atacados, o cuando sienten que les toman el punto, o cuando sienten que les toman el pelo, ¿no? Y muchas veces pegan conociendo su posición de poder, entendiendo que la persona a la que le están pegando es una persona mucho más frágil. Y asimismo, al sentirse agredidos, al sentirse acorralados, como cualquier bichito, pegan. Entonces, podemos... me fui pasando las diapositivas como así. Podemos esperar que un cerebro que todavía es primitivo, o sea, un cerebro que todavía no está desarrollado, de un niño entre 0 a 3 o 4 años, no pegue cuando sienta que necesita defenderse o atacar. No podemos esperar eso, ¿no? Y acá estoy apelando a los adultos que están del otro lado y que todos tenemos un cerebro racional y que puede pensar esto y decir, bueno, si no puede, si no tiene maduración, es como que yo diga, ¿puede un niño de 3 años, manejar un auto, así sea un auto en miniatura? ¿Puede hacerlo? No puede, entonces no se lo voy a exigir, ¿verdad? ¿O puede un bebé de 3 meses caminar? No puede, entiendo que no tiene la maduración para eso. Entonces, ¿puede un niño de 0 a 3 o 4 años no pegar cuando se siente indefenso, cuando se siente acorralado? No puede. Y una vez que yo entiendo eso, entiendo que es normal que el niño pegue, que es natural que le pase esto y que donde tengo que poner el ojo no es en que pega, sino que tengo que poner el ojo en el por qué lo está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo que ese niño sienta la necesidad de defenderse y de atacar? Y acá, bueno, pasa de todo, ¿no? Pasa de todo. Porque sabemos que por pelearse por un juguete, muerden. O porque, porque te reís y de repente el sonido de tu risa le genera como un agobio, pega, ¿no? O porque escuchan hay muchísimas razones, casi que infinitas. Y para nosotros parecería que muchas de ellas son ilógicas, ¿no? Decís, pero ¿qué sentido tienen? ¿No? O sea, nadie te está agrediendo, ¿por qué pegás? Nadie te está poniendo en una situación de indefensa y qué sé yo. No es vital que tengas la pieza del Lego esa por la que estás peleando. No depende tu vida de esa pieza de Lego. Pero el niño no sabe. Cuando nosotros somos fabricados biológicamente para que para sentir necesidades, y que esa sensación cuando somos chiquititos es como de supervivencia.
¿tá? Entonces, cuando vos le apagaste la tele que estaba mirando y se puso como loco, es porque siente que lo necesita para vivir. Cuando pelea con el Armando por un juguete, es porque siente que ese juguete lo necesita para vivir. Mi hijo de 3 años no pega, pero a él sí le pegan. Vamos a hablar de eso ahora, Claudia. Entonces, ¿pueden dejar de pegar? No, no pueden. ¿Tá? No pueden dejar de hacerlo. Por lo pronto, no dentro de esas edades. Podemos hacer algunas cosas, sí. Tampoco es, bueno, si no puedo hacer nada, entonces que se maten. No funciona así, ¿verdad? Tenemos que hacer algo. Entonces vamos a hacerlo. Ahora al final les cuento qué vamos a hacer. A partir de los 4 años, cuando empieza a madurar el neocórtex, empiezan a quedar, coincide, ¿no? Cuando lo llevamos a Montessori habla de los planos de desarrollo. Y habla dentro de cada plano de desarrollo de la primera mitad y de la segunda mitad. El primer plano de desarrollo, que es el 0 a 6 años, o sea, la mente absorbente, donde el niño aprende del entorno, aprende del ambiente, aprende de su medio cercano, no aprende lo que le cuento, aprende lo que le muestro, de lo que hace, aprende por absorción de la experiencia. En la primera parte de la mente absorbente, la absorción se da como de forma inconsciente. Y es re loco esto, ¿no? Porque voy a dejar de compartir acá solo un minutito. Y bueno, porque es que eso es defensa, Nané. Dice, y cuando no es para defenderse o por un juguete, cuando pareciera que es de la nada, aunque entiendo perfectamente que nunca es de la nada, pero cuando no hay motivo aparente es mucho más difícil. Bueno, sí, vamos a hablar de eso, cuando no hay motivo aparente. Pero siempre hay un motivo, ¿tá? No es aparente para ti, pero siempre hay un motivo. Pero volviendo acá a María Montessori. Primer plano de desarrollo, primera mitad del plano de desarrollo y segunda mitad del plano de desarrollo. En la primera mitad ella hablaba del neme, que es como una especie de subconsciente donde queda la información de las experiencias que la persona vive. O sea, no nos acordamos, no tenemos memoria de lo que nos pasa antes de los 3 años, pero hace parte de nosotros, hace parte de nuestro subconsciente. Después de María Montessori, con el desarrollo de la neurociencia, hoy en día sabemos que hay mucha información guardada en la amígdala cerebral, que es el cerebro reptiliano, o sea, la parte primitiva del cerebro guarda mucha información, a pesar de que nosotros no la podamos recordar. Y es todo eso que el niño chupa desde que está dentro de la panza de la mamá y hasta los 3 o 4 años, porque tampoco es un relojito. Y a partir de los 3 o 4 años, ustedes, las personas que conviven con niños que han pasado por esas edades, se van a dar cuenta, empieza como una necesidad social. Antes de los 3 o 4 años, la mayoría de los niños juega con ellos mismos, ¿no? O sea, el otro es simplemente un objeto, no estoy jugando con el otro, no estoy compartiendo juego con el otro, sino que juego con el otro ahí. Forma parte del ambiente que yo estoy chupando, yo hago la mía y la otra persona está ahí. Pero a partir de los 3 o 4 años empieza a haber una necesidad de interacción social. Y esa necesidad de interacción social, ¿no? Es cuando decimos, realmente necesita estar con otros niños, veo que le llama la atención y quiere interactuar, busca estar cerca nuestro. Bueno, es cuando empiezan a chupar esa información social. Y ahí aparecen, ¿y mellizos? Igual, Mariana. Discúlpame, no entendí la pregunta. ¿Qué pasa con los mellizos y la maduración cerebral de cada uno? Igual. Para todos, sirve hasta para nosotros. Y ahora les voy a decir por qué sirve para nosotros y qué loco esto, de que sirva para nosotros esta información que les estoy dando. Es re zarpado. Mira, me asusta un poco lo que les voy a decir, pero quédense acá, quédense conmigo. Me perdí. Bueno, y entonces ahí, a partir de los 3 o 4 años, es cuando empiezan a ser importantes las normas de convivencia.
que van a volverse realmente importantes allá cerca de los 6 o 7 años, cuando los niños se empiezan a preocupar por encajar en el grupo social, a preocupar por ser parte del grupo social. Y entonces sí, chupar las normas de convivencia, esas que empezaron a aprender a los 3 o 4 años y que llevó hasta los 6, 7 años, para ahora empezar a mostrarlo hacia afuera. Como todo lo que hacemos los humanos, gente, como todo. Así como cuando el niño habla a los 2 años, aprendió a hablar mucho antes, o sea, empezó a chupar el... Yo no puedo creer que me cambié de lugar y ahora hay obra acá. Bueno, cuando empieza a hablar a los 2 años, en realidad empezó a aprender sobre el lenguaje cuando nació, escuchándonos hablar, escuchando los sonidos, escuchando todo de su ambiente. Esto es igual, a los 6 años, cuando empieza a reflejar esa comprensión de las normas sociales, les empezó a aprender como a los 3 o 4 años. Entonces ahí es cuando es importante reforzar mucho esto de la importancia de no pegar, de poder comunicar, de poder poner en palabras, de encontrar otras formas de comunicación que no sean a través de la violencia física. Antes de los 3 años, ¿qué podemos hacer? Poner límites físicos, o sea, realmente, no sé, sostenerlo, alejarlo, esperar que se calme, conectar con el niño. Ahora vamos a hablar un poco más de eso, pero no tiene sentido sentarnos a razonar con el niño, decirle que se siente en la sillita, pensar a ver por qué le pegó al amiguito, porque no puede, no lo puede hacer, no va a poder dejar de hacerlo, y no puede pensar por qué lo pegó, no puede explicarnos qué fue lo que le pasó antes de esa edad, porque su cerebro no tiene la maduración necesaria para poder hacer esa simplificación en palabras. ¿Está? Entonces, ¿por qué pegan? Ya sabemos, ¿no? Y acá no importa, ¿por qué pegan los humanos? Sería, y no importa tanto la edad. Pegan porque se sienten amenazados, porque están enojados o porque se sienten frustrados. ¿Y cuál es el resultado de eso? De que peguen por defensa o que peguen por venganza. Ante una amenaza se defienden, ante la ira se vengan, ante la frustración se vengan. Ahora, ¿qué pasa con esto de la venganza y de la defensa? La venganza, esa cosa de planificar, ¿no? Tipo, me hizo tal cosa, no de reaccionar, sino de hacerlo después, ¿no? La venganza premeditada, digamos, la venganza premeditada, esa de que puedo, si pasa esto, entonces voy allá y ahora lo voy a castigar. Eso solamente somos capaces de razonarlo después de los 6 años, casi que a los 8. Tenemos la maduración suficiente como para planear una venganza de esas que los adultos pensamos que los niños planifican desde el año. Vieron que, voy a dejar de compartir acá un poquito, vieron que los adultos pensamos que los niños son re maquiavélicos, ¿verdad? Que planifican cosas así, que tienen como una mente que busca la forma de manipularnos. Y la verdad es que no nos pueden manipular porque para manipular no necesitan desarrollar la parte del cerebro, del neocórtex, y como no la tienen desarrollada no pueden manipular, así de simples. Entonces, ningún niño de menos de 8 años o 7 años te puede manipular. Y los niños de más de 7 o 8 años están recién adquiriendo las primeras herramientas para manipularte. Se supone que tenés un cerebro que tiene mucho más experiencia en esto de la manipulación y que lo podés llevar bien. Entonces no nos sintamos atacados porque los niños nos manipulan. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Antes de decirles qué puedo hacer, les voy a contar esto de los adultos. En nuestro cerebro primitivo y en esos primeros 3 años de nuestra vida, en los primeros 1000 días de nuestra vida, ¿no? El tiempo dentro de la panza y los primeros años, toda nuestra memoria, todas nuestras experiencias se graban ahí en el NEME, según María Montessori, o en el cerebro reptiliano, según la neurociencia, o en la amígdala cerebral, según la biología, no sé cómo quieran llamarlo, pero es por acá abajo, acá como por la nuca, ¿está?
Y todo eso se graba en base a las experiencias que vivimos, como ya lo dijo María Montessori, en base al ambiente. Entonces, cuando nosotros nos enojamos, y por eso están los adultos que pegan, ¿tá? O estamos los adultos que reaccionamos de forma violenta ante lo que sea, ante lo que nos desate ahí el dolor, queda grabado ahí en el subconsciente, pero se activa con determinados gatillos mentales, ¿no? Que tocan ahí en esa glándula, digamos, en esa amígdala. No es una glándula. Bueno, todo eso que se activa, todos esos gatillos quedaron grabados en nuestro cerebro, en nuestro 0 a 3 años, en nuestro ser dentro de la panza, en nuestro ser cuando éramos chiquititos. Entonces, por más de que ahora tengamos un cerebro que es maduro y que actúa desde el razonamiento en teoría, porque tenemos desarrollado acá nuestro cerebro, sobre todo los que somos mayores de 30 años, cuando nos sentimos atacados, cuando nos sentimos vulnerables, cuando nos sentimos indefensos, la parte de nuestro cerebro que actúa es nuestro reptiliano. Entonces nuestros mecanismos de defensa cuando nuestro reptiliano actúa son los mismos de un niño de menos de 3 años. Y quedaron grabados en nosotros según las experiencias que nosotros vivimos en nuestro 0 a 3. ¿No es re loco esto? Porque es como que sos casi que rehén de tu 0 a 6, ¿no? De tu 0 a 3, peor, de tu memoria inconsciente. O sea, es muy difícil zafar de ahí, aunque es posible, es posible. Y como es posible, porque sabemos que hay personas que no pegan también, y que tampoco le pegamos a todo el mundo, le pegamos solamente a algunas personas y a otras no le pegamos, y todo el mundo es así, no le pega a todo el mundo, podemos trabajar con esas herramientas. Y podemos trabajar con esas herramientas en nosotros mismos, y también podemos trabajar con esas herramientas para que el 0 a 6 de los niños que viven con nosotros, de nuestros hijos, de nuestros alumnos, de quienes estén conviviendo con nosotros, sea diferente. Para que cuando ellos sean adultos y les active el reptiliano, tengan otras herramientas, puedan conectar su cerebro y puedan buscar en otros lugares y no sean adultos violentos, ¿tá? Entonces, si bien no podemos hacer mucho, o sea, no podemos modificar la reacción de la conducta de un niño de 0 a 3 años desde ese lugar, desde poner un freno, sino más bien controlando el ambiente, bueno, sí, eso va a quedar grabado dentro suyo, todas esas experiencias, todo el amor que recibió, todas las veces que le dimos contención en lugar de aislarlo, todas las veces que entendimos lo que le pasaba, todas las veces que lo validamos, todas las veces que lo acompañamos, todas las veces que estuvimos con él, queda grabado ahí, y esas son las herramientas que va a tener cuando se encuentre con sus hijos. No tiene esa memoria de 0 a 3, será por eso que noto cierta ausencia, porque no tiene ni idea. No. A ver, Mariana, me parece que quedó algo. A mi marido le sacaron las amígdalas. No son las amígdalas de la garganta. Tiene el mismo nombre, pero es otra cosa, es la amígdala cerebral. No son las amígdalas que le sacaron a tu marido, son las de la garganta. Si te emocionas, me emociono contigo. ¡Ay, gracias! Bueno, es bravo, porque yo me emociono todo el tiempo. Así que viviremos emocionados. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo como adulto? ¿Cómo hago para acompañar esto que es en realidad la duda principal? A ver, si todo el mundo está acá en este vivo ahora es para saber qué hago cuando le pegan a mi hijo, cuando mi hijo es el que pega, en definitiva. Porque yo lo que quiero es solucionar el tema y no, o sea, solucionar el tema para mí como adulto es que paren de pegar, ¿verdad? Esa es mi solución. Yo lo que quiero es que paren. Cuando un niño hace berrinche, yo no quiero saber por qué pasó eso, no quiero saber qué fue lo que le enojó, no quiero ir a profundizar para cuando está tirado en el medio del supermercado, del shopping. Yo lo que quiero es que eso pare, ¿no?
porque me siento absolutamente vulnerable. Pero está, como eso, como no lo podemos parar, y ya entendieron por qué es que no lo podemos parar, porque es un tema de maduración de su cerebro, porque primero no va a poder porque no tiene maduración suficiente cerebral, luego va a empezar a madurar, pero como todo lleva un tiempo y va a llevar desde los 4 hasta los 24, hasta los 34, ya ni sé. Entonces no podemos esperar que el niño sea el que va a dejar de tener esa reacción, porque realmente no puede hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando eso pase? ¿Qué vamos a hacer cuando nos pega a nosotros o cuando le pega a otros o cuando se pega a sí mismo? Porque a veces la frustración es tan grande y el freno impuesto desde afuera es tan grande que la única forma de descargar es pegándose a sí mismo, ¿no? Y hay niños que se pegan y hay adolescentes que se pegan y hay adultos que se pegan. Vamos a seguir. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ¿cuándo surgen estos comportamientos? Cuando los empezamos a ver realmente, cuando los niños empiezan cerca de los 1.5 años, 2 años más o menos, es cuando empezamos a ver que es por enojo. Porque antes de eso pueden haber mordidas, pero casi siempre tiene más que ver con un tema como de experimentación, o bueno, sí de desespero, pero no lo vemos mucho porque como son bebés y los manipulamos, en el sentido de tomar en manos mismo, más no es tan notorio. Pero cuando empiezan a interactuar socialmente, cerca del 1.5 años, 2, empezamos a ver eso. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa ahí, María Montessori nos explica muy bien, porque nos dice, bueno, el origen de las frustraciones de los niños en su 90% tiene que ver con los periodos sensibles. Bueno, ahí, tengo un sol acá, ahí es cuando hay picos de los periodos sensibles principales. Y uno es el lenguaje. A los 2 o a los 3 años, la mayoría de los niños entiende todo lo que se les dice, entiende el lenguaje alrededor suyo, sabe lo que quiere, pero no logra todavía decirlo con palabras. No puede, no tiene el desarrollo oral suficiente para expresar lo que quiere. Y a veces no tiene, a veces no siempre, no tiene el desarrollo emocional para poner en palabras lo que está sintiendo. ¿Tá? Entonces, una cosa que sí podemos hacer lo que sí podemos hacer es poner palabras. Entonces, cuando nosotros identificamos cuál es la razón por la cual ese niño se está enojando y está pegando y está tironeando y están peleando a veces hermanos o a veces compañeros o lo que sea, o nos pega, ¿no? Y vemos y podemos identificar por qué es que lo está haciendo, una cosa que podemos hacer y que ayuda mucho es poner en palabras, decirlo nosotros. Veo que estás enojado por tal cosa, entiendo lo que te está pasando. O sea, le ponemos palabras que no está logrando decir, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer, y que es muy importante desde los 0 hasta los 30, más, es modelar la forma de relacionarse correcta socialmente. O sea, la forma de relacionarse socialmente correcta es no pegarle a nadie, estamos de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, si nosotros, cuando nos frustramos o nos enojamos o lo que sea, tendemos a ser violentos con el niño o con las personas cerca nuestro, y bueno, viste, la experiencia que está chupando del ambiente, digamos que, a ver, no sirve mucho lo que yo diga si lo que hago es otra cosa, ¿tá? Entonces, este ejemplo me encanta, que es el de tirarle un balde de agua a alguien con el interés de secarlo. Si vos querés que un niño deje de pegar, o sea, no tiene ningún sentido que sea pegándole en la mano, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Pero sin ir al extremo del golpe, porque considero que la mayoría de las personas que están acá, ahora hay casi 100 personas acá, son personas interesadas en una crianza respetuosa. Entonces yo creo que la mayoría de ustedes llegó a un punto en que ya no usa la violencia física. Hay otras formas de pegar, ¿tá? Pegamos con las palabras también, pegamos con las miradas, pegamos con el sarcasmo, pegamos de un montón de formas diferentes. Entonces, si nosotros lo hacemos
y ese niño, sobre todo los que tienen menos de 6 o los que tienen menos de 3, lo está chupando, ¿qué pretendemos que haga después? ¿Qué pretendemos que haga después? Los niños de 6 a 12 años, o sea, en el segundo plano de desarrollo, que a mí me piden pila acá que hable de esto, están en la principal función en ese plano de desarrollo, según María Montessori, es absorber no, perdón, es adquirir la libertad de pensamiento, ¿sí? Entonces ese niño estuvo chupando, sacando conclusiones, y cuando su cerebro empieza a trabajar su neocórtex, y entonces ahora sí empieza a resumir, a abstraer, a sacar conclusiones, a razonar las cosas un poco más allá de lo que ve, está chupando de nosotros, de los adultos, todas esas normas sociales. Entonces ese es el momento, antes era muy importante, y acá también es muy importante, de seguir modelando, de mostrar con el ejemplo cómo nosotros podemos relacionarnos sin usar la violencia, hacia ellos y hacia otros. ¿Tá? Y acá esta aplica sobre todo para quienes me hablan como de las peleas y de los golpes entre hermanos, y que lo he dicho muchas veces, lo de ser árbitro y no ser juez. Los jueces son las personas que determinan quién tiene la razón, ¿no? El juez da el veredicto. El juez, si quieren, escucha ambas partes y dice, bueno, culpable, inocente. Cuando nosotros somos árbitros, el árbitro se enfoca en que las normas que rigen el juego o la discusión o lo que sea se sostengan, pero no determina quién es la víctima y quién es el agresor, quién es el ganador y quién es el perdedor, ¿sí? Entonces ser árbitros y no ser jueces es no involucrarnos en un conflicto entre los niños imponiendo quién tiene la razón, ni entre niños, ni entre adultos, ni niño-adulto. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, algunas formas son, por ejemplo, cuando hablamos con los niños sobre un conflicto en particular, hablar en plural, ¿no? Tipo, veo que están nerviosos, necesitan resolver esto, ¿no? Necesitan espacio individual para poder bajar bajar la energía. Lo que sea, pero hablarles en plural, hablar a ambos, no determinar quién es el que está mal y quién es el que está bien. Porque cuando hacemos eso empezamos a activar el sentido de venganza. Cuando hacemos eso, los niños, sobre todo los niños que ya empiezan su maduración de neocórtex, o sea, los de más de 4, 5, 6 años, empiezan a razonar que lo que les está pasando es una injusticia. Y cuando vos te sentís una injusticia sobre ti, tenés sed de vengarte de esa injusticia. Entonces desatamos la guerra en lugar de educar para la paz. Entonces, poner en palabras, sobre todo con los más chiquitos, pero también con los más grandes, modelar la forma de relacionarse correctamente, o sea, ser ejemplo, básicamente, ¿no? Lo mínimo que tenemos que hacer los padres, y ser árbitro y no juez. Esas son como las 3 claves fundamentales para poder enseñarles, y ahora sí, cómo actuar socialmente para no pegar. Y enseñarles sí, porque naturalmente lo van a hacer, porque naturalmente pegamos, porque naturalmente somos humanos y dentro de nuestra naturaleza como seres humanos está la violencia. Qué duro es eso, ¿no? Saberse violento por naturaleza. Es re loco, porque voy a dejar de compartir acá un poquitito. El otro día hice un posteo donde intenté hablar de eso, que era lo de los niños que juegan con armas. Alguien me preguntó por historias qué opinaba yo, entonces dije, lo voy a contestar con un posteo para poder profundizar un poquitito más. Yo decía que el juego con armas es una manifestación de nuestra violencia innata, que ya tenemos dentro nuestro, ¿no? Y a muchas personas les choca eso, tipo, ¡qué horror! ¿Cómo? O sea, no voy a permitir que mis hijos jueguen con armas. Entonces, cuando vos decís, no voy a permitir que mis hijos jueguen con armas, en realidad te imaginás el revólver imitación, no sé ni cómo se llama, no sé, la escopeta que dudás si es de verdad o no, ¿no? Pero no te das cuenta que la pistola de agua también es un arma,
que las espadas de piratas también son armas, que agarrar un palito y jugar al que es un cuchillo también es un arma. Entonces el juego con armas va a existir a pesar de ti, compres o no compres las armas, no importa. Y no está bien, ¿no? Que si te resulta demasiado chocante, si va en contra de tus valores y todo eso que los niños están absorbiendo porque los valores se absorben, está perfecto. Y yo no compro, no sé, no se me ocurre ni un nombre de arma para decirlo, pero no tenés que comprar la imitación, pero el juego se va a dar a pesar de ti. Entonces entender de dónde viene, entendernos seres humanos y por lo tanto que la violencia sea parte de nosotros y que necesitamos aprender a convivir con ella, necesitamos aprender a trabajarla y aprender cuáles son las normas sociales que nos impiden ser violentos en determinadas situaciones, porque para boxear está todo bien, podemos pegar, ¿verdad? Entonces, para poder aprender todo eso, el niño tiene que vivirlo, tiene que experimentar, tiene que ser parte de ese mundo. Entonces, jugar con armas también es jugar con nuestra violencia. Y así a través del juego aprendemos, a través del juego también aprendemos cómo manejar la violencia que viene con nosotros. Se ve más. Y sí, ¿por qué se ve más cuando empiezan? Ahí dice, lo voy a leer, Ferchu, porque después no queda el comentario, ¿no? Dice, tal cual, y cuando comienza en la escuela se ve más. ¿Por qué se ve más cuando empieza en la escuela? Porque neuronas espejo. Porque aprendemos de lo que vemos, vivimos. Y cuando hay un niño que desarrolla ese juego, entonces los otros también juegan con él. ¿Cómo voy de tiempo? ¡Wow! Me apuro. ¿Qué podemos hacer para que no lleguen a pelear? Eso, modelar con el ejemplo, validar, poner en palabras y... Vamos a poner acá la diapositiva de vuelta para que lo vean. Sobre todo ser árbitro y no ser juez. No cultivar la educación para la guerra, no cultivar la competencia, no cultivar el sentido de injusticia y el sentido de venganza. Entonces, ¿cuándo tengo que intervenir? Porque la mayoría de las veces siquiera necesitamos intervenir, porque los niños son muy buenos resolviendo conflictos. De hecho, por lo general se pelean, o se muerden, o se pegan, y al otro día o a la media hora ya son amigos y lo resuelven mucho mejor que nosotros. ¿Cuándo voy a intervenir? Bueno, voy a intervenir cuando hay violencia física. Porque no puedo permitir, porque los límites son básicamente 3. No hacer daño a otros, no hacer daño a sí mismo, no hacer daño al ambiente. Entonces, cuando hay violencia física hacia mí o hacia otros, necesita haber una intervención. Hasta que no llegue el conflicto, la violencia física, hay chances de que puedan llegar a acuerdos. Entonces, intentemos no intervenir, no meternos en la pelea. Y mucho menos para determinar quién tiene la razón. Cuando hay abuso de poder, necesitamos intervenir. Esto a veces pasa, no tiene que ver del más grande al más chico, a veces pasa que el más chico abusa de su poder ante el más grande y demás. Y cuando percibimos una injusticia, ahí es cuando tenemos que intervenir. Pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Señalando la injusticia, señalando la falta? No. Lo vamos a hacer de otra forma. Lo vamos a hacer primero hablando en plural, siendo árbitro y no siendo juez. Y siguiendo impriman pantalla acá, hagan una impresión de pantalla para guardarse estas claves, ¿tá? Primero, separando físicamente. Si hay violencia física, lo primero que tengo que hacer es separar. Cuando me dicen, ay, me pega y no puedo, yo digo, loco, vos sos un adulto, me vas a decir que tu hijo de 2 años tiene más fuerza que vos y que te pegue, que no te puedes apartar, no te puedes alejar, no puedes separar. Bueno, punto número 1. Ya te contesto, Andrea. Punto número 1, separar físicamente. Punto número 2, conectar en calma. ¿Qué es esto de conectar en calma? Que así como el niño está absorbiendo del ambiente y nosotros somos parte del ambiente, como nosotros estemos es absorbido por el niño. Entonces, si nosotros estamos como
en una situación de nerviosismo, si nosotros nos enojamos, lo que chupa es eso, es el enojo. Entonces nosotros, para poder calmar al niño, nosotros no necesitamos que el niño se calme para calmarnos nosotros. Nosotros necesitamos calmarnos nosotros para que el niño se pueda calmar, ¿sí? Entonces lo segundo, después de separar físicamente, es conectar con el niño estando nosotros en calma. O sea, bajar nuestra energía lo máximo que podamos. Dar tiempo, esto de dar tiempo es genial y sirve para todo el mundo, y les voy a contar algo. Vale, ahora vuelvo para la diapositiva. Primero voy a contarles esto de dar tiempo. Y acá capaz que te sirve lo que me preguntabas recién. Acá Andrea me preguntaba qué pasaba con el clima, era de pelea, ya hay que peleaban por todo, cómo se revertía la situación. Bueno, esto es una herramienta muy buena para revertir la situación. Nosotros tenemos como dos sistemas, ¿no? El simpático y el parasimpático. ¿Era así? Bueno, uno está en nuestro cerebro acá reptiliano y el otro está acá en nuestro cerebro, en nuestro neocórtex, ¿no? Nuestro reptiliano actúa desde la defensa, se siente acorralado y se defiende. Y nuestro neocórtex actúa desde el razonamiento. Entonces cuando podemos conectar con ese sistema, con el parasimpático, entonces podemos actuar desde el razonamiento. Imagínense la siguiente situación. Van ustedes, están ahí perdidos, no sé, en el Amazonas, ¿tá? Y sienten que se acerca un... ¿Qué bicho hay en el Amazonas? Un jaguar. Sienten que viene un jaguar a comerlos. Tu sistema de defensa te va a actuar ahí para que vos corras y trates, no sé, pues justo un jaguar, no sé, estás en África y viene un león, vas a intentar subir un árbol, vas a intentar buscar la forma de cuidarte, vas a correr lo máximo que puedas y buscar defenderte. Y en ese momento pasan un montón de cosas en tu cuerpo, ¿no? Se liberan un montón de hormonas, que tenés adrenalina en tu sangre que te hace correr, que te hace moverte muy rápido, que actuás desde el instinto, ¿no? No pensás si será real, si acá a ver si hay... No, pero acá yo estoy en Amazonia, entonces no puede venir un león, no sé, no puedes pensar, vos solo pensás en defenderte. Subiste el árbol, el ruido paró, pasó un tiempo. Cuando pasa ese tiempo, entonces empiezan a bajar esos niveles de químicos que están actuando en tu cerebro y en tu sangre, ¿no? El ojo que estaba dilatado así del miedo empieza a volver a su lugar, biológicamente entra a funcionar tu sistema parasimpático y entonces empiezas a razonar ese pará. Capaz que ese ruido no era un león, capaz que ese ruido era, no sé, un auto del cuidador, del guardabosques que venía pasando por acá. Entonces empezás a pensar en otras alternativas donde ya no estás tan en peligro. Hasta que te autoconvences, trabajás sobre ti mismo, te pones en calma y dices, bueno, la verdad es que ya me puedo bajar del árbol. Bueno, para que eso suceda, tenés que poder conectar acá con el neocórtex, pero también es necesario que pase el tiempo para que todas esas cuestiones biológicas bajen, para que el ojo vuelva al lugar, para que la adrenalina baje, para que el cortisol se estabilice, para que todos esos químicos que actuaron en nuestro cuerpo bajen. Entonces, los niños también necesitan ese tiempo, porque lo que sienten básicamente es eso, ¿entendés? En una situación de enojo, en una situación de vulnerabilidad, en una situación de necesitar defenderse, necesitar atacar, es lo mismo que vos pensando que el león te viene a comer, es lo mismo. Así para ti las razones con las que actúa el niño sean o no válidas, no sea el león tuyo más importante que el león del niño, pasa lo mismo. Entonces, así como nosotros necesitamos de ese tiempo y cuando sube la temperatura, cuando sentís acá en la garganta, cuando sentís el calorcito que te sube por la nuca y tenés ganas de reaccionar, así sea castigando, pegando, insultando, bueno, todas esas cosas que hacemos, y si pudieras parar en ese momento, alejarte de la situación, poner una distancia física y esperar el tiempo necesario para que todo eso se vaya de tu cuerpo, vas a poder actuar desde el razonamiento. Y cuando actúas desde el razonamiento, todo cambia.
empatizando es la más difícil de todas, porque qué difícil es ponernos en el lugar de alguien que ni siquiera, o sea, su biología es completamente diferente a la nuestra, ¿no? Tipo, me cuesta mucho entender que mi hijo tenga miedo a la oscuridad, porque si en la oscuridad no hay nada. Me cuesta mucho entender que tenga la necesidad de pegar por cualquier cosa, por un juguete, si del juguete no depende su vida. Me cuesta mucho entender porque yo tengo otro cerebro que es casi como si fuéramos de planetas diferentes. Entonces, ¿para qué es lo que nos hace, lo que nos ayuda a empatizar? Lo que nos ayuda a empatizar es la información. Gracias a que están acá ahora, y ahora saben que un niño de menos de 3 años no puede actuar de otra forma, entonces tus expectativas van a estar alineadas con eso y decir, bueno, no lo hace porque no puede. Entonces, así como podés empatizar con un perrito en la calle cuando está abandonado, como podés empatizar con una amiga cuando viene llorando a tu casa y no puede ni hablar y en ese momento te quedás en silencio y la esperás, como podés empatizar con hasta con un desconocido en la calle, bueno, empatizá con el ET, empatizá con el extraterrestre, porque ahora tenés la información para hacerlo. Porque sabés qué es lo que le pasa al extraterrestre ese que tenés enfrente. Entonces, empatizar. Mirar a los ojos es muy importante para el niño y para nosotros. Pero el niño, cuando nosotros lo miramos a los ojos, le damos nuestra presencia. ¿Y se acuerdan del 0 a 3, de aquello que queda grabado adentro nuestro? Cuando nosotros somos bebitos muy, 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 muy chiquititos, recién nacidos, el amor para nosotros es la presencia de la persona. El amor para nosotros, el sentirnos protegidos, depende de que nuestra madre y nuestro padre y el adulto referente esté donde lo vemos. No basta saber que está ahí, ¿no? Tenemos que verlo, tenemos que olerlo, tenemos que tocarlo. Y entonces ese tipo de amor, que es el amor presente, o esa sensación de seguridad que te da la presencia del adulto que te cuida, quedó grabada ahí, acá, en el NEME, en el subconsciente, en nuestro cerebro reptiliano. Quedó grabado aunque no nos acordemos. Y cuando nos miramos a los ojos, conectamos con eso. Y estando disponibles. Estar disponible es eso, es quedarte al lado de tu amiga cuando llega llorando a casa, ¿no? Porque en ese momento no le decimos tipo, ay, dale que nos tenemos que ir, basta, ya está, vamos, ¿no? Entonces cuando lo separamos primero y estamos solos con el niño, vamos a tener que pasar por todo ese proceso, conectar con nuestra calma y con él en calma, darle tiempo para que todo baje, empatizar realmente, entender lo que le sucede, ponernos en sus zapatos, mirarle a los ojos y finalmente estar disponible para lo que necesite. Como estamos disponibles para nuestra amiga para cuando ya puede respirar después del llanto y la puedes abrazar. Ahí está. Ese es el cómo. Ya estamos casi terminando, gente. Esta es una cosa... Ay, espera, se me va corriendo esto para atrás, así me voy a acomodar acá. Y ya seguimos. Me va. Siento que como que se me resbala. ¿Debe el niño pedir perdón? Hola, mamá Zulú. ¿Debe el niño pedir perdón cuando pega y cuando muerde? Qué cosa difícil, porque es lo primero que atinamos, ¿no? Pedile perdón al amiguito. Me pegaste, pedime perdón, ¿no? Ay, me duele, estoy muy triste, pedime perdón, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando pide perdón? Lo primero que me pregunto es si lo siente realmente, porque cuando nosotros decimos, perdóname, lo siento, o sea, lo debería sentir, porque... O sea, el pedido de perdón solamente es válido si realmente siento la necesidad de hacerlo, ¿no? Y como ya saben, menos de 6 años no lo sienten. O menos de 5 si quieren. No lo sienten realmente. No sienten el lo siento. No sienten la empatía en sí. ¿Por qué no sienten en sí? Porque el cerebro todavía no puede sentir eso.
Entonces, pedirle a un niño de 3 años que pida perdón es simplemente repetir palabras sin sentido. ¿Y qué pasa con las palabras sin sentido? Se transforman en una llave. ¿Qué significa que sea una llave? Que si el niño va y pide perdón, entonces puede seguir. Entonces vos decís, ay, bueno, está. Entonces sigan jugando. Entonces, digo perdón y sigo jugando. Doy un besito y sigo jugando. Abrazo al amiguito y sigo jugando. Pero no lo siento realmente. No siento el perdón. Se transforma en simplemente una llave para salir de la situación y no conectás directamente con lo que está sucediendo. Entonces no aprenden a solucionar el conflicto desde la edad o desde el lugar donde se encuentren, no aprenden a solucionar el conflicto, sino que aprenden a zafar del conflicto. ¿Reconocen quién hace eso? ¿Quiénes hacen eso? ¿Quiénes zafan de los conflictos? Nosotros. Nosotros zafamos de los conflictos, hacemos lo necesario para escaparnos, para no tener que encarar un conflicto. Y sobre todo, si estás enojado, pero tenés que pedir perdón y dar besito, aprendés que tus sentimientos y que tus emociones valen menos o se deben expresar menos que lo que el otro quiere. Aprendés a actuar en función de lo que el otro espera de ti. Espera que des besito, que des abracito, que pidas disculpas, que te pongas la remera acá junto de los hermanos. Espera que hagas eso para zafar del conflicto y realmente no le importa un poquito siquiera, cambia ahí, lo que sentís. Entonces aprende a no expresar sus sentimientos. Y ahora sí, llegamos a la última diapositiva. No pegar, no usar la violencia y tener otros recursos para solucionar conflictos, así sea entre hermanos o entre cualquier persona, es un aprendizaje. Y como todo aprendizaje no es lineal. La primera vez que no sé, cocinaste arroz y no se te quemó, no fue la última vez que no se te quemó. Ya podés saber hacer algo y así mismo equivocarte, ¿no? Ya podés haber aprendido a usar el embrague y el acelerador y salir con el auto y la próxima vez que lo intentes podés volver a fallar y pegar el salto, ¿verdad? Aprendemos en un proceso que no siempre es lineal, o sea, nunca es lineal. Entonces, dentro del aprendizaje necesitamos adquirir experiencias, o sea, sumar práctica, sumar horas de vuelo para que cada vez nos salga mejor. Y dentro de esas horas de vuelo, cuanto más practiquemos, bueno, más nos vamos a equivocar, porque el que se equivoca es el que intenta, porque si yo nunca agarré un auto para manejar, por supuesto que nunca choqué. No, por supuesto que nunca le erré al pie en el embrague. Sí, total, nunca manejé. Entonces esto es lo mismo. Relacionarse socialmente, tener experiencias sociales de resolución de conflictos es necesario para el aprendizaje y es parte de un proceso que no es lineal. Entonces puede ser que hoy pueda frenarse, que hoy pueda decir lo que quiere con palabras sin tener que pegar y mañana puede que no le salga y que pegue. Y eso nos pasa a nosotros también. Cada vez que estamos aprendiendo, como ahora estamos aprendiendo a ser padres, a veces nos vamos a equivocar dentro de ese proceso y que una vez nos salga bien no significa que siempre nos va a salir bien y que cuando nos equivoquemos no significa que lo estamos haciendo para el traste, sino que estamos en un proceso continuo de aprendizaje. Y aprender implica también equivocarse y aprender de nuestros errores. Fin. No tengo más diapositivas, pero en el jardín utilizan el pedir disculpas, perdón, y bueno, utilizan una herramienta muy poco razonable, pero no sé qué te puedo decir mañana. Mostrarles el vivo. Mostrarles el vivo. Dependiendo de la edad del niño, las herramientas para evitar el conflicto tienen más que ver con una preparación del ambiente. O sea, realmente tener
poder separarlos físicamente en una situación de conflicto y poder que haya adultos suficientes para acompañar a cada uno de los implicados, ¿tá? Y tiene que ver también con la prevención, o sea, si vos ves antes de que llegue la mordida que hay un conflicto, bueno, ese es el momento quizás de ayudar poniendo en palabras o qué sé yo, o estar cerca para evitar la violencia física, ¿tá? Y a medida que los niños van creciendo, bueno, entonces se trata más de una cuestión de diálogo. Yo no, la neurociencia considera, no, yo y María Montessori y un montón de gente más consideramos que cualquier expresión de una emoción debería ser real y genuina, ¿no? Entonces, cuando yo quiero prestarle algo a alguien, quiero compartir un juguete, bueno, el compartir tiene que ser genuino y ese compartir viene de una maduración. Tuve que llegar a poder compartir, a poder ceder a algo mío para ti o poder usar algo mío en conjunto contigo. Pero si yo todavía no, o sea, suelo hacerlo de forma mecánica, no me enseña a compartir. No me enseña a compartir. Me enseña a actuar en esa situación de la forma que el adulto quiere, pero no a compartir con lo que significa compartir, que es dar una parte de mí, de lo mío, dárselo a otra persona. Ese es el sentimiento que yo quiero que mis hijos tengan. El de querer compartir, el de ser empático de verdad, el de ponerse en el lugar del otro, el de sentir la necesidad de actuar frente a una injusticia, el de sentir que necesita pedir perdón para sentirse bien consigo mismo también, ¿no? El de que le importe que el otro reciba su perdón y de cómo lo reciba. Eso es lo que yo quiero que esté adiestrado, no quiero que sea como un carrito, que le doy la galletita y hace lo que yo quiero. Entonces da el besito, pide perdón, le digo muy bien, hasta pronto. Porque nosotros somos diferentes de los animales. Los animales, los humanos, somos los únicos que tenemos acá el neocórtex, somos los únicos que lo tenemos. Los animales paran en el límbico. Entonces, ya que lo tenemos, usémoslo. Y no es adiestrando a los niños que vamos a ayudarlos a desarrollar su neocórtex, ¿tá? Y sus funciones ejecutivas. En fin, volviendo acá al asunto. Acá terminó este vivo, de hecho ya va 1 hora, pero les quiero hacer un breve anuncio. El 23 de julio voy a estar en Montevideo, en realidad nos vamos el 15 para Uruguay, nos quedamos hasta el 30, pero el 23 voy a hacer un evento presencial en el Hotel Cala di Volpe, auspiciado por Michuna, y estoy muy emocionada, gente, me cago en... No se puede decir malas palabras, ¿no? Pero en vivo, porque ahora me bloqueé. Me muero de miedo, pero... lo voy a hacer, ya me comprometí, lo quiero hacer, es algo que tengo muchas ganas de hacer desde siempre y he usado mucho de excusa en la pandemia y todas las cuestiones del alejamiento y no sé qué, pero ahora no tengo más excusa, lo quiero hacer y ya está. Va a ser un evento que el hotel, ahí el salón tiene una capacidad para 100 personas y ya está casi la mitad de las entradas reservadas, así que si quieren venir, me va a encantar verlos ahí, me emociona mucho ponerle cara así a las personas con las que hablo acá a través de esta interacción virtual y espero no colgarme y poder hablar de forma fluida, pero te va a estar ahí. El tema del evento es berrinches. Chau Berrinches se llama, yo ya he hecho esto online, pero es un poco diferente. Cuando hago el Chau Berrinches de forma online, casi siempre está enfocado a niños de 2-3 años, que es cuando los padres perciben que el berrinche no es solo de una cuestión adulta. Pero esta vez en este evento, vamos a pasar por todos los planos de desarrollo, por todos. Vamos a hablar de los berrinches, cómo acompañar, cómo encontrar las herramientas adecuadas, por qué pasa, cuándo intervenir, cómo intervenir y todo lo demás, desde el nacimiento hasta nuestra relación con otros adultos, hasta nuestros propios berrinches o los berrinches de nuestra pareja. Así que va a estar bien completo y bien amplio y me parece que está buenísimo para que vayan,
es un buen momento para invitar a la familia, ¿tá? Para invitar a la pareja, para invitar a los abuelos, para invitar a otros adultos que participan en la crianza también. Porque no pueden escaparse, después de que entren cerramos la puerta, los dejamos ahí adentro. No van a poder dejar de escuchar, no van a poder evitar. Pueden después salir y decir, dijo cualquiera, encajó, pero tengo la convicción de que no va a pasar eso, de que si logro la atención de las personas, si logro que estén ahí, cuando el evento termine va a haber una transformación y las personas que salgan para afuera del cara de golpe no van a ser las mismas que entraron. Así que nada, espero que puedan ir. Para comprar la entrada está en mi historia, en mis historias o en la página de Bichuna. Pero si lo buscan ahí en mis historias, yo estuve compartiendo el link. Y si no, me lo piden por mensaje. Si ya no está, me lo piden por mensaje y se lo paso. Es el 23, no sé hasta cuándo va a haber entrada. Ya la mitad está reservada. Queda la otra mitad. Muchas gracias por acompañarme en este vivo. Nos vemos y el miércoles que viene hay vivo. Nos vemos. Gracias.